Hadas de Alicia Origi, publicado por la editorial Narnia. En primer lugar, queremos agradecer muy especialmente la presencia de la directora de la editorial, la licenciada Bettina Cositorto. Muchas gracias. Así como también de Mónica Maré, Silvina Marcinian y Cecilia Repetti, que nos acompañan en esta mesa. Y en un rato nomás voy a tener el honor de presentarlas. Pero primero, ante todo, quisiera dar la bienvenida a la escritora y a la autora de Mundo Grimm, El Camino de los Cuentos de Hadas, Alicia Origi. Alicia Origi es profesora y licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con orientación en literatura infantil y juvenil. Se diplomó como especialista en procesos de lectura y escritura por la misma facultad y se desempeña desde 2013 como coordinadora del taller de lectura y escritura en la escuela primaria, que está dentro de esa carrera de posgrado. Ha escrito varios ensayos y libros sobre la obra de Marianela Walsh, que recibieron premios y distinciones. Pero hoy tenemos el placer de reunirnos en torno a su más reciente publicación, Mundo Grimm, El Camino de los Cuentos de Hadas. Alicia, te voy a ceder la palabra para que nos presentes este nuevo, valioso aporte de la literatura infantil y en particular nos compartas la investigación tan interesante que lo sustenta y que incluso se ha llevado a tierras muy lejanas. Gracias, Alicia. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Yo voy a empezar por decir algo que realmente pienso. No lo escribí yo, lo escribió Ana Griot. Los sueños, los cuentos y los juegos pertenecen al mundo de lo simbólico. Allí las cosas son verdaderas, pero no reales. Y estoy acá porque alguna vez una abuela y una madre y un papá me contaron los cuentos. Ahí está el inicio de este camino interior que pude plasmar a través de este libro. Primero un viaje y después el libro, vamos a contar brevemente. En 2018 fuimos a Alemania con mi marido a recorrer lo que se llama en Alemania la ruta de los cuentos de hadas, que es aproximadamente, son 600 kilómetros desde Hanau a Bremerhaven. Y de allí hay pueblos y ciudades que están vinculadas con la trayectoria de los hermanos Grimm. Y bueno, fue muy interesante recorrer ese camino. Fui aprendiendo a lo largo del camino, porque en principio yo solamente tenía reservada la ciudad, en la parte turística. Pero después me fui encontrando con material muy interesante sobre la ruta de los cuentos de hadas que existe desde 1975, porque hay una asociación de cuentos de hadas en Alemania, y que los cuentos de los Grimm sabemos que pertenecen a la memoria de la humanidad. Es uno de los libros más traducidos en el mundo y más conocidos en el mundo. Y yo pude comprobar el afecto del pueblo alemán por los hermanos Grimm. Lo vamos a ver al final de nuestra presentación. Hay un video donde se muestra el camino. Ahora, pero una cosa es el interés por los cuentos, otra cosa es el viaje, pero después vino el proyecto, o sea, el proyecto editorial. Yo recuerdo cuando fui a la editorial Nasira, a Bettina se le ocurrió el título lo pensó Bettina, Mundo Grimm. Y si yo pienso, ¿qué significa? Eso significa muchas cosas. Significa el mundo de los cuentos, significa ese recorrido y también y muy especialmente algo que me deslumbró fue en Kassel, está Mundo Grimm. Kassel ha sido destruida por los bombardeos en Alemania, pero allí se hace la documenta, es una muy importante exhibición de pinturas. El arte en Kassel está vivo
y está vivo, ese mundo Grimm que tiene 4 pisos, es una exposición interactiva donde ahí podemos ver todo lo que hicieron los hermanos Grimm, porque los Grimm fueron, o sea, yo ingenuamente como profesora de literatura y especialista en literatura infantil, creí que solo habían reunido esos cuentos del hogar y de campos. Los 2 mayores son los que se llaman hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm. Jacob se convirtió, primero, estos hermanos quedaron sin padre, muy jovencitos, tenía 11 años ya. Eso es muy conmovedor cuando uno ve la biografía. Quedaron desamparados porque el padre era un abogado que estaba en Steinau, pero gracias a la tía materna, que tenía vinculaciones con la corte de Kassel, en ese momento los monarcas o los poderosos bancaban, vamos a decir, como los Medici en Florencia, sponsoreaban a los artistas. En ese momento no sponsorearon a los artistas, pero sí la tía pudo hacerlos estudiar lo que sería la secundaria en el Liceo Fredericiano de Kassel. Es un liceo que, si vos lo ves, caes de espalda. ¿Dónde fueron estos hermanos? Hermosísimo. Ahora, ellos siempre pagaron su enseñanza, siempre. Y eran muy buenos estudiantes, Jacob y Wilhelm. Después que se graduaron en el liceo, siguieron la universidad, siguieron leyes. Y ahí interviene el profesor Savigny. El profesor Savigny es el creador del método histórico del derecho. Entonces, usaba usaba la historia y la literatura para entender las leyes. Entonces le hizo hacer hincapié en el lenguaje a estos hermanos. Y ahí es como se empezaron a apasionar también por la literatura, que ya habían empezado a leer desde que estaban en el liceo. Se quedaron también sin abuelo muy pronto, ya cuando estaban en la secundaria, y Jacob tenía la responsabilidad de toda su familia. Siempre fueron muy, muy unidos entre sí a lo largo de toda la vida. Y cuando uno decidió estudiar leyes, el otro también. O sea, tienen un año de diferencia, estuvieron muy seguidos los padres. Y los dos fueron a una ciudad que es de cuento de hadas, que se llama Marburg, que después la vamos a ver. Está la parte medieval, está intocada, y que vamos a ver los homenajes que hay de los Grimm, vamos a ver un zapato que hay de la Cenicienta, un rey rana que está subido en una construcción, vamos a ver el lobo y los 7 cabritos en una escultura que sobresale, es una escultura callejera con el lobo y los 7 cabritos. Ahí vemos la vigencia de estos cuentos en el pueblo alemán, hasta el día de hoy. Hay una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Ya les digo, en Marburg ellos terminaron la carrera de leyes, Savigny le veía muy buen futuro al mayor, pero el mayor quiso seguir letras. Es decir, empezó a estudiar algo que no estaba estudiado, la filología del idioma alemán, la gramática, son autores de la gramática del idioma alemán, empezaron a traducir los libros que eran de la cultura oral alemana, las leyendas. Bueno, vamos a explicar cómo sucedió eso brevemente. En Heidelberg surge el romanticismo en Alemania. Heidelberg era muy cerca de donde ellos estaban, de Marburg. Entonces, allí se reunían el profesor Savigny con los hermanos Grimm, que tendrían 22 años en ese momento, 23 años, con Clemens Brentano y Arnim von Arnim, que eran los padres, vamos a decir, del romanticismo alemán. Y allí había una circunstancia histórica, porque Napoleón había puesto en el trono de Kassel a su hermano, Jérôme Bonaparte. Entonces estaban invadidos, estaban dominados, y los románticos alemanes que se reunían en Heidelberg querían pelear por esa nación. ¿Y cómo iban a pelear? A través de la búsqueda del pasado.
de un pasado que los reunificara. Y ese pasado estaba en los cuentos, en las leyendas, en todas esas material oral. Brentano había hecho ya una colección de pieles, de canciones alemanas que se llamaba, no importa, pero había un movimiento muy interesante que propició la creación de la literatura. O sea, los Grimm entonces no fueron solamente recolectores de los libros, de estas leyendas, sino que con el tiempo se fueron transformando en grandes estudiosos del idioma alemán y escribieron el diccionario de alemán, que pensaron que lo iban a poder terminar. Llegaron hasta la letra F en vida. Y acá vuelvo a Kassel. En Kassel pude ver el diccionario, un homenaje al diccionario, pude ver las distintas ediciones de los cuentos del hogar y de la infancia, que son incalculables en valor. Vi los retratos familiares, porque había un hermano menor que era pintor y retratista, que ahora se lo está reivindicando, porque dicen, según me mandó Libertad, me mandó un artículo muy interesante de Córdoba, bibliotecario, que dice que la historieta, el hermano menor de los Grimm, Ludwig Grimm, fue el pionero de la historieta en Alemania. Y en ese momento, bueno, imagínense, no había foto, todo era pintura. Entonces el hermano era pintor, retratista, grabador, y bueno, uno de los artistas más importantes de Kassel. Entonces Kassel, que tiene el mundo Grimm, como volvemos a decir, ese gran homenaje de 4 pillos a los hermanos Grimm, es porque ellos pasaron 30 años de su vida allí produjeron sus obras. Bueno, se casó el hermano virgen, tuvo hijos, pero Jacob permaneció soltero toda su vida. En fin, bueno, la verdad que los quise mucho a los hermanos, de conocerlos, y los admiré, porque me gustó la perseverancia en el trabajo, en el estudio. Y voy a contar 2 palabras antes de dejar hablar a mis compañeras, que bueno, les agradezco muchísimo que me acompañen hoy, me dan mucha energía. ¿Cómo hicieron los hermanos Grimm para recolectar los cuentos? Vamos a empezar a decir que no eran tan alemanes los cuentos, porque los hugonotes, que son calvinistas, protestantes, se habían escapado de Francia. Y llegaron a Alemania, a Hesse, que es la zona donde está Kassel, donde vivían los hermanos Grimm, y entonces trajeron con ellos, en forma de recuerdo de lo que les contaron y recuerdo de lo que leyeron, los cuentos de terror. Trajeron Cenicienta, El gato con botas, La bella durmiente. O sea, que no es tan alemán. Los Grimm empezaron a recuperar todo eso, o sea, no es que iban de pueblo en pueblo a escuchar las historias de los informantes auténticos. También se reunían, eran 2 hombres jóvenes, muy atractivos. Había señoritas de Kassel, que supongo estarían esperando casarse con alguno. Y entonces les contaban las historias. O sea, había informantes cultos, informantes del pueblo y también literatura escrita. Ellos consultaron todo lo que había en el momento para poder sacar en 1812 la primera edición de los cuentos, que fue a instancia de Clemens Brentano. Brentano lo puso a investigar, el poeta. Bueno, finalmente sacaron la primera edición en 1812, 1815, y después a lo largo de su vida hicieron 7 ediciones. Ya ven lo perfeccionó la verdad, lo perfeccionistas que eran, y la edición que nosotros conocemos es la última, de 1857. Pero, y con esto voy a cerrar para no marearlos, hay una señora española, profesora de alemán de la Universidad de Vigo, que tradujo la primera edición de 1812 al idioma español. Entonces podemos saber la diferencia entre esos primeros cuentos que no tuvieron repercusión editorial,
porque tenían una fiel reproducción de lo que decía la gente del pueblo. A lo largo de las sucesivas ediciones, los hermanos, cada uno tenía una visión distinta. Jacob quería que fueran fieles al pueblo, al testimonio del informante, y Virgen fue modificando, hasta que logró crear un género, el género Grimm, porque gracias a Virgen lo tenemos, porque era el más poeta de los dos. Uno era más filólogo, las ciencias duras, y otro era el poeta. Entonces, pero igual se llevaron bien. Incluso, lo último que digo, el hermano tenía asma, y Jacob tuvo que trabajar con Jerome Bonaparte, como bibliotecario de Bonaparte, para poder mantener a la familia, porque había que ayudarlo, y gracias a eso, porque muchos dicen que es un traidor, porque trabajó para Bonaparte, pero tuvo que mantener a la familia y al hermano que tenía crisis muy severas de alma, muy enfermo. Bueno, la cuestión es que durante toda su vida fueron muy unidos y hasta los visitamos en el cementerio de Berlín, que casualmente no está destruido, Eso me pareció un milagro, es un cementerio muy antiguo y ellos están allí. Pero sí la casa donde ellos vivían, porque murieron en Berlín y vivieron en Berlín, enseñando en la Universidad de Berlín, donde me olvidé de decir que durante el viaje, cuando llegamos a Berlín, que fue la última etapa, conocí la universidad y lleva el nombre de los hermanos Grimm, esa universidad. Allí fui a buscar información en una biblioteca soñada. Así que hasta ese privilegio tuve de poder leer acerca de los Grimm en Berlín. En inglés. No me voy a mandar la parte porque alemán no conozco. Así que fue un triunfo haber ido a Alemania con solo el inglés, porque los alemanes son muy partidarios de su idioma, y en muchos museos que visitamos, entre ellos la Casa Museo de los Hermanos Grimm, que está en Steinau, no ponen en inglés las traducciones. En Kassel sí, ya están más evolucionados, en este gran museo que hay, es maravilloso ese museo. Bueno, no voy a decir más nada porque ya después vamos a ver la película. Pero bueno, vine muy enganchada, como se dice, con todas las historias, pero Bettina logró hacerme en pie a tierra e imaginar el libro. Es decir, Bettina me dijo, bueno, no solo el recorrido, no solo la vida, tenemos que hablar de qué es lo que hicieron los Grimm, cómo trabajaron los distintos géneros, porque ellos clasificaron los géneros, no estaba, en mi libro aparece, bueno, cómo era el cuento para los Grimm, los cuentos maravillosos, los cuentos de hadas, porque no estaba eso catalogado, entonces hubo que poner eso. Después con la señora acá a mi izquierda, que nos puso a todas en orden, la señora editora. Bueno, también agregamos datos biográficos para que esté completo para los docentes. Y me olvidé de algo importante, de agradecer el prólogo de la señora María Teresa Andrueto, Premio Andersen de Literatura Infantil 2012, que dice, voy a decir, y ya con esto lo dejo tranquilo, el libro, con valiosa información y al mismo tiempo de muy ágil lectura, se dirige a un lector determinado, especializado y o en formación, un docente interesado en literatura para las infancias, aunque por la escritura misma y los abordajes, con seguridad también será leído con avidez y curiosidad por un lector no específico. Pero voy a decir algo más. Tiene una vinculación, cada uno de los capítulos tiene una vinculación con mi canal de YouTube, con un QR, donde se puede ver, por acá, acá. Hay un QR donde se remite al canal de YouTube y ustedes pueden ver la ciudad de que se habla, por ejemplo, Hamelin,
Ahora vamos a ver en el video, tuvimos el privilegio de ver la representación de la saga, porque no es un cuento, es una saga. Las sagas terminan mal, las sagas son trágicas, las sagas alemanas. Bueno, y Hamelin termina mal, porque los chicos se ahogan. Entonces, no vamos a spoilear lo que todo el mundo sabe ya. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes, el enorme valor que representan estas personas que me rodean, que son excelsas profesoras y editoras. Bueno, te dejo a Ana. Es profesora y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje, especialista en artes, educación y ciudadanía por la Universidad de Valladolid y magíster en educación, lenguajes y medios de la carrera de Humanidades de la Universidad General de San Martín. Entre sus publicaciones mencionamos las más recientes, como Neoliberalismo y Educación, Tendencias y Desafíos, de la fábula moralizante al relato de aventuras, una disputa entre el control y la fantasía en la socialización de los niños, y en colaboración ha publicado Consumos Culturales Digitales, jóvenes de 13 a 18 años. Mónica, te damos la palabra, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, gracias Alicia. ¿Se oye bien? Alicia es quizá, no sé si la única, pero una de las más profundas especialistas en la obra literaria de Mariela Busch. Y con ese mismo apasionamiento trató esta literatura, la de los hermanos Grimm. ¿Y por qué el libro? ¿Por qué digo que el libro, como habrán podido observar, es una defensa apasionada de estos muchachos y de su obra? Primero, por su valor pedagógico. Es lo primero que destaca aquí, que son una puerta de entrada a la literatura inmejorable para las infancias, porque son lecturas profundas, no son lecturas superficiales, tienen cantidad de peripecias, tramas complejas motivaciones de los personajes. En segundo lugar, tienen un gran valor literario estas obras. Y por ser originadas en el folclore, es decir, en su origen son relatos anónimos que pertenecían a las comunidades y a las memorias colectivas, tratan temas profundos, muy profundos, tratan las pasiones humanas. Por más que aparezcan princesas, brujas, ogros, lobos parlantes, gatos con botas y burros flautistas, estos cuentos tratan de los celos, de la envidia, del nacimiento del deseo, del temor de ser aniquilado, de la pérdida de la virginidad, por ejemplo. Y eso los hace ideales para que los niños, los no tan niños, puedan elaborar simbólicamente conflictos profundos de la psique. Esto no es una idea de Alicia, sino que ella la fundamenta minuciosamente con grandes autores que han hecho estas lecturas simbólicas, míticas y psicoanalíticas de los cuentos de hadas, como lo hicieron Sigmund Freud, Bruno Bettelheim, Carl Jung, entre otros. Los cuentos de hadas no fueron denominados así por los hermanos Grimm. El nombre se los puso una chica, Madame D'Aulnoy, que era una aristócrata francesa que la habían hecho casar con un hombre 30 o 40 años mayor, que era un jugador empedernido, y ella en francés empezó a escribir cuentos de princesas no folclóricos, inventados por ella, donde las chicas tenían una vida distinta de la de ellas. Eran fuertes, eran libres, triunfaban en la vida, no tenían que soportar maridos odiosos. Así que mi recomendación es, primero que lean el libro, porque Alicia es una cálida narradora, además de ser una gran especialista. Y que el capítulo 1 lo lean al final, porque además del recorrido turístico tiene muchos datos curiosos. Por ejemplo, el de una escultura de un ratón enojado al lado de unas botas que están en una de las ciudades,
que es incomprensible para quien no conozca el cuento, ¿no? Y bueno, y también un dato curioso y muy interesante es justamente la actividad política de los hermanos Grimm, que impulsaron con su actividad intelectual la unificación alemana, que derivó después en el nacionalismo alemán a principios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que si llevan el libro, llevan un pequeño tesoro. Bueno, voy a presentar ahora a Silvina Marcinian. Ella es profesora en Letras de la UCA y magíster en Análisis del Discurso de la UBA. Fue vicerrectora y directora del Departamento de Castellano y Literatura del Colegio Nacional de Buenos Aires y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la UCA. Especialista en didáctica de la lectura y literatura, asesora y dicta talleres de capacitación para docentes de nivel primario y secundario. Tiene actuación editorial como autora, coordinadora, editora de manuales de lengua y literatura y directora de colecciones de literatura para la escuela. Entre sus publicaciones destinadas a docentes figuran Leer con adolescentes, Herramientas para enseñar a leer y escribir cuentos, La historieta va a la escuela, Enseñar a leer y escribir adolescentes, 30 preguntas y respuestas. Fue distinguida con el premio Libro de Educación Obra Práctica 2013-2014 por la Fundación El Libro de Buenos Aires y recibió la mención académica de la UBA 2015. Muchas gracias, Silvina, te cedo la palabra. Yo voy a sumar un antecedente más a ese largo, me parece largo listado. Fui alumna de Alicia Bonilla y ella me inició en la cátedra de Lidia Blanco en literatura infantil y juvenil y me abrió un mundo. Yo estaba dedicada a la literatura para adultos en un nivel diferente también, enseñando gente más bien del terciario. Y de repente pude darme cuenta de que no hay muchas diferencias entre la literatura infantil y juvenil y la literatura para adultos y que ameritan largos estudios de orden universitario porque está toda la riqueza, toda esa riqueza desde el punto de vista de la lengua, desde el punto de vista de los temas, de los géneros, ya está profundizada en estos grandes autores que muchas veces no les damos la importancia, los lugares la universidad fundamentalmente, de estudio e investigación que se merecen. Y quiero decir que tanto Alicia como su compañera de trabajo, Lidia Blanco, han formado a muchas camadas de investigadores y de profesores que siguen difundiendo estos grandes textos, entre los cuales están los de los hermanos Grimm. Así que te agradezco muchísimo que confíes en mí y que me permitas acompañarte en este momento que sé que es muy importante para vos, porque así como citó Mónica, que una de tus pasiones es Mariana Walsh, y también hemos estado juntas festejándola en la Feria del Libro este año, también he visto a lo largo de este bello libro, porque no solamente es un libro conceptuoso, sino que además es muy linda la edición, está muy bien pensada desde el punto de vista de las ilustraciones, acompañadas con el QR, como para que uno pueda realizar también un trabajo interactivo con el texto, poder salir del texto, ir a las redes, observar los viajes, la gran viajera que es Alicia, por una parte, ir a buscar al autor, ir a buscar esas historias que apasionan a los chicos, y además tiene una división a través del índice muy clara, muy precisa, muy ordenada, que ayuda también a los investigadores y a los profesores a adoptar un discurso sobre estos libros y sobre las largas también investigaciones que se han hecho sobre estos libros. Ustedes saben muy bien que hay toda una escuela psicoanalítica que a veces hasta los ha combatido y que necesitaba una reivindicación de este tipo. Así que bienvenido, Grimm, a la biblioteca de los docentes y de los adultos que quieran leer y acompañar a los chicos en esta lectura que al fin y al cabo nos acompaña en la memoria a todos, porque el otro día hasta leí que Borges, cuando le preguntaron cuál era la primera lectura que recordaba, él dice que la primera lectura que recordaba es haber leído los cuentos
de los hermanos Grimm. Entonces, esto que está en la memoria de todos y que forma nuestra identidad, necesitaba una reivindicación. Así que gracias, Alicia, por poner este libro entre nosotros. Y yo ya sabiendas de que iba a haber más o menos una disertación más bien de orden teórico, y que está el libro para acompañarnos en ese camino académico sobre los Grimm, yo pensé el libro y esta presentación desde otro lugar, desde el lugar de la lectora de hoy, del lector de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que yo sentí o observé mientras leía el libro? ¿Qué reflexiones me suscitaba el libro? Así que, si me permiten, yo voy a leer brevemente algunas de estos pensamientos que me fueron surgiendo. Y uno tiene que ver, en primer lugar, con el tema de la narrativa, ¿no? Porque estos son cuentos. Entonces, ¿cómo pensamos los cuentos hoy en día y en qué medida están presentes en nuestra vida cotidiana? Porque hoy todo el mundo habla de narrativas, ¿no? Esta famosa palabra, no de narraciones ni de cuentos, se habla de la narrativa, ¿no? La vemos todo el día, la escuchamos todo el día a través de los medios o de las redes. Escuchamos que en política se necesita construir una narrativa, se organizan campañas publicitarias por escenas, ¿no? Que están conectadas para involucrar a los potenciales clientes, ¿no? Todos conocemos las del banco, del cual son los habituales clientes, muchos, el ratón y la pareja. Bueno, se van armando escenas narrativas, se habla de la narrativa digital, en salud se habla de la narrativa del paciente. Accedemos en estos días a una narrativa respecto de las profundidades del mar argentino en conexión con el streaming de CONICET, que todos hemos visto y seguido estas últimas semanas, que utilizó precisamente analogías y metáforas para hacer comprensibles conceptos muy complejos. Es furor la moda del storytelling, que yo también la llamaría storytelling, en marketing, ¿no? Para comunicar lo que sea, ¿no? En fin, se habla todo el tiempo de la narrativa, pero habiendo terminado de leer un libro muy interesante del filósofo surcoreano Han Byung-chul, él dice que vivimos en una cultura que pone de manifiesto la crisis de la narración. Señala que se habla mucho de narración porque justamente las narraciones han perdido su fuerza original y hasta su magia. Y que vivimos, en realidad, con el impacto de la segmentación y de la velocidad que significan los medios y las redes, la tecnología en general que se ha difundido y que enraiza todas nuestras actividades, en una era post-narrativa. Como en los medios y en las redes se valoran la espontaneidad muchas veces y las emociones, la estructura narrativa parece artificiosa, si no fuera genuina, ¿no? Por eso encontrarse hoy con un libro como el de Alicia Origi, que reivindica a través de los hermanos Grimm la conciencia narrativa, la fascinación que ejerce la narración porque somos precisamente seres en el tiempo, bueno, es un reverso, ¿no? Y la sintaxis de nuestras vidas es narrativa, por eso es importante que se reivindiquen los cuentos. En el principio era la narración, y narrar es como estar en casa. Por eso leer estos cuentos y leer este texto que nos va a ir guiando a través de ellos es un esfuerzo que tenemos que hacer para volver a construirnos en ese espacio que es el nuestro, que es el de las narraciones, de las historias que nos atraviesan y que nos interpelan. En efecto, según se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, las narraciones son capaces de transformar el mundo. Nacieron con el hombre cuando éste buscó explicar quién era y cómo era el mundo en el que vivía. Construyen sentido. Los mitos son narraciones, las religiones son narradas, la filosofía, la historia fueron pensadas en principio como relatos. Y por supuesto la literatura se configuró desde siempre según historias en las que se cruzaba la ficción, que conectaban no a lectores, sino primero a oyentes. Nosotros hablamos de literatura, pero literatura es un término bastante ingrato, porque en realidad literatura se relaciona con litera, que quiere decir palabra escrita. Y cuando hablamos de los primeros cuentos del mundo, que fueron compilados, primero en forma oral, en realidad lo que existía en la oralidad y lo que existían eran oyentes, ¿sí? Entonces, en conclusión, este libro de Alicia, primero significa recuperar a los hermanos Grimm, como ya lo hemos dicho.
y con ello recuperar a su vez y expandir el valor de la narración como un discurso asociado necesariamente a la vida humana. Y a pesar de que los hermanos Grimm fijaron los textos que escuchaban por escrito, prestaron atención a la diferencia que hace la oralidad y dejaron marcas de oralidad en los textos. Reitero, no es que no apreciemos la letra escrita, ¿sí?, que nos conduce a hacer una lectura más bien individual, silenciosa y por lo tanto reflexiva. La literatura escrita es una suerte de amistad con uno mismo, ¿no? Pero como señala el lingüista estadounidense Valderón, que también lo cita Alicia en su libro, la vista aísla, el sonido une. La palabra oral es una palabra social. Las historias orales, al fomentar la empatía, crean vínculos entre las personas para que formen una comunidad. Revivir, ¿no es cierto?, las ventajas, no solo de la literatura de carácter oral, sino del carácter oral de la palabra, es oportuno para lograr una mayor comunicación en el mundo, en que las pantallas reemplazan las reuniones de amistad, las reuniones familiares, no solamente las laborales. Por eso los padres, los abuelos, necesitan volver a la tradición de contar cuentos. El docente en el aula necesita repensar el espacio que dedica a la oralidad para recuperar el uso significativo de la palabra. Las emociones que transmite, la escucha atenta, el diálogo fructífero que los textos estimulan. Para esto necesitamos tiempo, espacio, atención, paciencia, todas estas cosas que extrañamos hoy en día, ¿no? Bueno, los cuentos de los hermanos Grimm están allí para acompañarnos y para ayudarnos. Y en tercer lugar, por eso el valor que tiene este libro que ha escrito Alicia, los hermanos Grimm, como bien explica Alicia en su libro, escucharon estos relatos, no los leyeron, primero los escucharon, después buscaron también fuentes escritas, pero en principio escucharon y fijaron y embellecieron, a raíz, bueno, sobre todo los hermanos, en el trabajo de reediciones, fueron embelleciendo y fueron modificando y hicieron ese producto que se llama Género Grimm a lo largo del tiempo. Pero, ¿quiénes eran estas informantes? Eran mujeres narradoras, y esto también lo quiero destacar, porque la narración tiene también un lugar al lado de lo femenino, al lado de las mujeres. Mujeres que pusieron el cuerpo en las historias, por eso Ana María Odo hoy podría, si estuviera aquí con nosotras, que estaba también, viste, que no pudo, nos hubiera ayudado, ¿no?, como los narradores orales, ¿no?, y en particular las narradoras nos ayudan, ¿no?, a transitar esos cuentos y a integrarlos a nuestra propia vida, ¿no? Ya sabemos todos que la primera narradora de la literatura es Scheherazade, de las Mil y una Noches, ¿se acuerdan bien, no?, que mantiene al rey despierto noche a noche contándole un cuento del nunca acabar, cuenta para no morir. En ese caso ella tiene un fin bastante pragmático, digamos, pero encadena los relatos, los teje. Quiero también llamar la atención sobre este tema del tejido, del texto, el texto que es una textura, ¿no?, un entramado. Reconocemos todas esas metáforas que tienen que ver con lo textil en relación con el cuento. Tejer historias, la trama de un texto, el hilo de una historia, ¿no?, urdir una intriga, encontrar los cabos de una historia, el nudo y el desenlace de una historia. Si fíjense ustedes que los narradores y las narradoras, porque la primera narradora es mujer, es esa que está tejiendo y que también se relaciona con otro personaje, que es el personaje de Penélope, ¿no?, que es la esposa doméstica, ¿no?, y fiel de Odiseo, que es la mujer de las historias tejidas y destejidas, ¿no?, la mujer del telar. Es astuta, urde la trama como su marido Odiseo. La red que teje la protege simultáneamente. Y miren qué casualidad que también la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría, era también la diosa del tejido y de la rueca. Penélope, ¿eso no lo sabían? Sí, bueno, entonces, claro, tiene que ver con el mito de Aracne, exactamente, de la madre de los arácnidos, ¿no?
esta idea de tejer estas telas, bueno, para que vean cómo están enhebrados los hilos de nuestras vidas. Bueno, yo quiero decir esto, que así como Penélope es el modelo de las mujeres griegas, que transmitían las leyendas y los cuentos tradicionales, porque eso forma la base, por eso no solamente de nuestra identidad personal, sino de nuestra identidad social. Alicia Ogier es nuestra tejedora también, es una viajera, ¿no? Es una viajera por el espacio, por el tiempo de estas historias y por las palabras, pero también es nuestra tejedora y es maravillosa. Nos ha dado un libro sano, luminoso, que nos conduce por la ruta de la imaginación, de la mano de los hermanos Grimm y sus mujeres contadoras de cuentos, porque esas mujeres que lo informaban a él, están contenidas en él, de la mano, ¿no es cierto?, que nos va a ir llevando hacia nuestra infancia. Porque estos cuentos de los hermanos Grimm forman parte de la historia de todos, como ya dijimos, y Alicia nos lleva al mejor momento de nuestras vidas, cuando éramos chicos, inocentes, visionarios, emotivos, felices. Por eso, Alicia, no escribiste solamente un libro que ilustra a los hermanos Grimm. Hiciste mucho más que eso. Nos ofreciste un libro que nos lleva hacia nosotros mismos, hacia lo mejor de nosotros. Finalmente quiero presentar a Cecilia Repetti. Ella es editora, docente en la carrera de edición de la UBA, directora editorial de Bambalí Ediciones y coach de escritura de literatura infantil y juvenil. Ella tuvo un rol fundamental porque hizo la coordinación y edición del libro de Mundo Grimm, así que nos va a interesar muchísimo el aporte en esta mesa. Todas estas ediciones de cuentos, ¿cuántos cuentos tenía la primera edición? 86 cuentos. El editor inglés buscó los cuentos que eran más accesibles para los niños. Entonces edita la verdadera obra destinada a las infancias, que fue traducida. Tuvo muchísimo éxito y fue traducida en toda Europa. Exactamente. Estaba esperando que dijeras, era compartido. Bueno, ahora hagamos otro salto, la traducción audiovisual. Hagamos otro salto por capricho, ¿no? No pretendo ser rigurosamente histórica, pero en el siglo XX tenemos a Walt Disney, no podemos obviarlo, que transformó estos relatos en películas de animación, integrándolos al imaginario audiovisual de millones de espectadores. Con luces y sombras, esta traducción aseguró la permanencia de los cuentos en la cultura contemporánea. Aunque al mismo tiempo, bueno, se encargó de suavizar y de alguna manera cuestionable aristas complejas. Tuvo obviamente muchos detractores por este acto edulcorante, sin embargo podemos tomar un ejemplo, en el cual también él hace su propia traducción, ¿no? A lo largo de los siglos, Blancanieves ha conocido múltiples versiones y adaptaciones. Solo por citar un ejemplo, dentro del cuento tomamos la imagen de los enanitos, que remite a un trasfondo histórico. En las minas de los siglos XVI al XVIII era muy común emplear a niños y adolescentes por su pequeño tamaño. Y además recordemos que no estaba el concepto de infancia, ¿sí? Lo que les permitía adentrarse en las galerías más estrechas. Las condiciones inhumanas de trabajo sumadas a la desnutrición y diversas enfermedades producían deformidades y problemas de crecimiento, conformando así una fuerza laboral de adultos de baja estatura. Este trasfondo nutrió el imaginario de los enanitos y su número 7, como los pecados capitales, que pasó de la tradición oral a la versión literaria fijada por los hermanos Grimm, bajo el título Blancanieves. Un siglo después, en el año 1937, Walt Disney se estrenó Blancanieves y los 7 enanitos, el primer largometraje animado sonoro y en color de la historia del cine. El film suavizó la violencia del relato original, dotó de rasgos entrañables a los enanitos, todos tienen nombres, define sus personalidades, unos son divertidos, otros riñón. ¿Quién no los recuerda? Todos, ¿no? A la malvada la recordamos, que le entrega la manzana envenenada. Bueno, yo recuerdo hasta ahí porque la amiga de mi mamá, a mí, a mi hermano nos sacó del cine
porque nos dio pavor ver a la bruja encaramada lo único que recuerdo, en el árbol, estaba como en un árbol, ¿no? Mirándola, y nosotros nos pusimos a llorar y ya no había teléfono hasta el momento, y se sintió muy culpable y lo sacó del cine. Creo que nunca la vi la película. Tanto es que el día de hoy digo, qué suerte Harry Potter apareció de grande, porque de chica no lo hubiera podido. Entonces, el estreno de la película inauguró una nueva era. Fue un proyecto arriesgado, bautizado por muchos como la locura de Disney, que sin embargo se convirtió en un éxito inmediato. Inauguró el género de los clásicos animados de Disney y demostró que los cuentos de hadas podían traducirse al cine con un alcance masivo. Desde entonces, la historia ha sido objeto de múltiples elaboraciones teatrales, cinematográficas, digitales, en videojuegos, mostrando la perdurable vitalidad y capacidad de la reinvención de este relato y de otros, ¿no? De cómo estamos en las narrativas, ya que estamos hablando transmedia, y en definitiva el retorno del origen. De hecho, hoy se ha materializado esta cultura en las nietas. Tenemos una Rapunzel, tenemos una, creo que una Blancanieves por ahí, ¿no? Vi un vestido amarillo, ¿puede ser? Por favor, pueden acercarse. Nos podemos sacar una foto después. O sea, vieron que está en el acervo cultural, ¿no? No necesitan haber leído, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Y además tiene el traje que imaginó Disney, ¿no? Porque no creo que tengan el traje de Ragman, de Arthur Ragman y de Doré. Estás preciosa. Podés sacar, bueno, hace frío. ¿Sí? Bueno, una reverencia para el público. Ah, para el público también. Ahí. Un aplauso, por favor. Bueno, ¿ven? Hacemos así y se materializa. Hoy hablamos de narrativa transmedia, concepto acuñado por el investigador y teórico de los medios Henry Jenkins. En su libro, tiene un libro sobre Paidós, que dice que la cultura es la convergencia de los medios de comunicación. Esta narrativa es entendida como un proceso donde los elementos de un relato se dispersan estratégicamente a través de múltiples plataformas mediáticas para crear una experiencia unificada y coordinada, y que encuentra que en los cuentos de hadas tradicionales hay especialmente una materia prima primordial. Bueno, un error. Me faltó una editora a la derecha. Autores como García Rivero y Bravo Gavido sostienen en su artículo Narrativa Transmedia y textos tradicionales para la educación literaria que esta expansión supone un retorno al origen. Es muy interesante lo que dice, y por eso lo tomé, por ahí complejizaba un poco esto. Si en la oralidad de los relatos eran múltiples, colectivos y cambiantes, tras el paréntesis de la imprenta de 500 años de cultura escrita, fija y estable, en que el viaje era del autor al lector, era un viaje de ida nada más. Hoy lo digital devuelve esta condición de apertura e inestabilidad. Bueno, primero quiero agradecer a estas tres magísteres que me rodean y agradecerle las tan bonitas cosas que han dicho. Bueno, yo estoy muy contenta de traer este libro al mundo, así, festejarlo con ustedes, que me acompañan hoy. Y hay una persona que está allá, que se llama Mirta Torres Nieto, mi amiga de la infancia también, desde los 8 años, que jugábamos a las figuritas, y que me dijo, Alicia, vos tenés que perseverar y este libro lo tenés que sacar. Y me dio siempre, y me da mucho aliento, y me regalaste, Mirta, cuando yo tenía 10 años, los cuentos completos de Hans Christian Andersen. Y eso te lo agradezco siempre. Así que, gracias por estar. Bueno, gracias por estar todos y cada uno de ustedes. No será el único. Este es uno más. Dios te oiga. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a mostrar un breve video del recorrido. Un recorrido que ahí se van a dar cuenta las ciudades que fuimos tocando.